El incidente de Egghead podría tratarse del primer combate, la primera guerra que tan solo servirá de muestra para lo que se avecina en el futuro, y el comienzo de la misma depende de cuánto tarden Vegapunk y sus satélites en hackear la contraseña de York. Comienza la típica cuenta regresiva hasta el estallido. Después de todo este tiempo soñándolo, teorizándolo y hablándolo en cada uno de mis videos, los Sombreros de Paja por fin marcan su próximo objetivo y ponen en su radar a la Isla de los Gigantes. Si es la primera vez que ven un video mío o no conocen tanto del pasado de mi canal, deben saber que hace varios años estoy ansioso por lo que puede llegar a ocurrir en la tierra vikinga de One Piece. Y no es para menos, porque dejando a un lado toda esa catarata de teorías que fui publicando en ese tiempo, la importancia que hay detrás de Elbaf se volvió más que evidente una vez que llegamos a Egghead. Hasta entonces podíamos fijarnos en cosas más bien secundarias para creer que la visita de Luffy a Elbaf sería grandiosa e importante. Y yo personalmente no paré de inspirarme en historias de la mitología nórdica para buscar comparaciones y asumir dicha importancia. Pero One Piece nos dio la bienvenida a la saga final presentándonos el rostro de uno de los personajes más misteriosos de toda la obra. El genio científico Vegapunk, nombrado hace más de 600 capítulos y responsable de todo tipo de inventos que fueron apareciendo a lo largo de la trama. La mente maestra detrás de los pacifistas, el dueño del laboratorio en donde Franky se preparó durante 2 años y la persona que programó la última gran misión de Kuma. La revelación de este personaje claramente marcaría un antes y un después en la historia, y Oda aprovechó para colocarla en un capítulo histórico, porque el primer vistazo a su rostro tuvo lugar en un flashback ocurrido nada más y nada menos que en Ohara, una de las tierras más importantes que hemos llegado a ver en One Piece, ya sea por su conexión con las raíces de este mundo o por la enorme tragedia ocurrida hace 22 años. Y eso no sería más que el comienzo, porque la visita del genio a lo que quedó de la isla tras la Buster Call estuvo acompañada por la aparición de Dragon en un capítulo que nos reveló finalmente los motivos detrás del personaje para fundar el mítico ejército revolucionario. Y como si fuera poco, ambos personajes discutieron acerca de la presencia de los gigantes. Era imposible que un capítulo repleto de impactantes revelaciones tuviera a los gigantes de Elbaf solo porque sí. Y es que quienes en el futuro formarían parte de la gran flota de Luffy estaban presentes compartiendo el tiempo y el espacio con 2 eminencias de la historia, mientras que se encargaban de rescatar todos los libros e investigaciones que los eruditos de Ohara le habían heredado al mundo. Un sacrificio por la historia de la humanidad que hizo llorar al propio Vegapunk. Ellos serían la clave para que los Sombreros de Paja se involucren de lleno en los secretos más oscuros que se encuentran escondidos en el mundo de One Piece. Porque más adelante en ese capítulo, Vegapunk les revelaría el dato sustancial que desembocaría en lo que hoy se conoce como el incidente de Egghead. El líder de la división científica de la Marina visitó personalmente la Tierra de los Gigantes para leer todos y cada uno de los escritos y guardarlos en su memoria. Una biblioteca repleta de conocimientos prohibidos custodiada por el gigante que protegió e impulsó a la luz de la revolución, y que estuvo presente y vivió en carne propia la masacre ocasionada por el gobierno mundial, uno de los enemigos naturales de los dioses. Con esto, por fin, los gigantes se relacionaron con el gobierno, y el siglo vacío fue la conexión. En el presente, ese gobierno mundial busca asesinar a Vegapunk por entrometerse en dicho siglo vacío, y los Sombreros de Paja tomaron la decisión de salvarlo, de escapar del laboratorio y de dirigirse directamente a la Tierra de los Gigantes. La saga final ya comenzó, y la banda de Luffy ya está siguiendo las pistas que los conducirán hasta la historia oculta de hace 800 años, el origen del gobierno mundial. Por lo tanto, no es casualidad que en el mismo capítulo en el que por fin se nos diga que iremos hacia Elbaf, Luffy cruce palabras con el Gorosei por primera vez en 21 años. Tras presentarse en el capítulo 233 del manga, una de mis fantasías de cuando todavía iba a la escuela por fin se materializó esta semana, en el capítulo 1090. Luffy, como no podía ser de otra manera, y ante los oídos de alguien como Morgans, le declaró a los miembros de la máxima autoridad del mundo que él se convertirá en el rey de los piratas. Ya sabemos el destino,
Los vikingos están a la vista, pero el camino hacia ellos será quizás el más difícil que deba atravesar Luffy. Y es que en su barco cargan con gran parte de la información del siglo vacío, por lo que podríamos decir que hoy en día el Saosanzani es, metafóricamente hablando, un arma ancestral. Mientras la banda se prepara para huir, Vegapunk y sus satélites tienen que descifrar una contraseña, y el método que sea que utilicen servirá como cronómetro, como cuenta regresiva hasta que el domo protector sea desactivado y una guerra nunca antes vista en One Piece se desate, sacudiendo al mundo entero. La visita a Elbaf, este país soñado y anunciado desde el capítulo 116, podría verse obstaculizada tal como ocurrió con la isla Gyojin cuando llegamos a la mitad del Grand Line. Por donde lo mires, nada puede salir bien. No importa cuánto control parezcan tener, los planes de los sombreros de paja siempre tienen contratiempos. La aparición de alguien fuerte en el laboratorio transformó la cara de Luffy, que de tratarse de Kizaru, la energía que desprende el almirante podría transmitirle al futuro rey de los piratas el miedo que alguna vez recorrió su cuerpo cuando cada uno de sus compañeros desaparecía frente a sus ojos. Pero 2 años fueron suficientes para superar el trauma, y reconocer su fuerza no implica que no pueda hacerle frente. Sin embargo, su sola intromisión puede hacer más difícil la huida de la banda. Lucci, por su parte, parece ser otro dolor de espaldas, puesto que el capítulo nos quiso dar a entender que estuvo filtrando el plan de escape de los sombreros de paja, lo que se podría traducir en un cambio de formación por parte de la marina que, no debemos olvidar, cuentan con 30.000 soldados. Era imposible que recién comenzada la saga final, los sombreros de paja se liberen de una fuerza militar impresionante con barcos, acorazados, vicealmirantes y hasta uno de los 5 ancianos para simplemente volar 1 kilómetro y llegar a la próxima isla. Por lo tanto, si lo que Lucci de verdad está infiltrando es la situación actual del laboratorio, les diré que de alguna manera me sorprende, dado que eso implica que Oda nos está mostrando de antemano la nueva posición que podrían tener la Marina y el gobierno mundial. Esto le quitaría el típico giro de la traición que nos agarra desprevenidos y omitiría una posible escena en la que todos nos sorprendamos de que la Marina ya sabía con anticipación su jugada y se preparó para situarse a 1 kilómetro de la isla para arrinconarlos. Quizás estoy divagando demasiado, pero si Oda no jugará esa carta, es porque la sorpresa definitivamente tiene que venir por otro lado. Una sorpresa que esté esperando pacientemente para impactar en la historia. Una que se aproveche de toda la situación, que analice la posición de ambos bandos y que haga una entrada triunfal en el momento menos pensado. El barco de Teach llegó ayer a la isla y hoy nadie de los presentes lo tiene en cuenta. Su localización es un completo misterio y nadie nos puede negar, por ejemplo, que Katarina Devon se haya infiltrado. Nadie sabe realmente si Lafitte pudo haber hipnotizado a cualquiera de los que hoy esté en el barco de los sombreros de paja. Por lo que la participación de quien sea que esté en ese barco dará un giro absoluto a la situación en la que se encuentran los personajes, y tanto el gobierno como Luffy deberán maniobrar sobre la marcha, y el resultado de sus decisiones cambiarán a todo el mundo. Las noticias que revele Morgans podrían ser la señal para que los personajes más relevantes se movilicen. El ejército revolucionario, la flota de Luffy e inclusive Crosskill podría tomar cartas en el asunto. Y eventualmente, el árbol en donde habitan los gigantes se volverá el epicentro de los eventos más importantes que veremos en One Piece. Después de todo, Oda quiere dibujar a los vikingos desde que tiene 8 años. Si el video les gustó o no, los invito a suscribirse al canal y a comentar qué les pareció. Si quieren apoyar este proyecto, están más que invitados a sumarse como miembros del canal, como todos los que están viendo ahora mismo. Yo soy @LautaroSeiren y me despido.